Buenos días, soy el padre Edgar Sebastián González Zarza, párroco de Nuestra Señora del Carmen en San Rafael Chamapa, municipio de Naucalpan. Vamos a leer el pasaje del Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 14 al 21. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de los de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: ¿es que no tenemos panes? Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él les dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. En este pasaje del Evangelio nos dice San Marcos: los discípulos iban con Jesús en una barca. Se dieron cuenta que se les había olvidado llevar pan y solamente tenían uno. Y Jesús les hace esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Por lo tanto, Jesús en el día de hoy utiliza un lenguaje figurado. En muchas ocasiones, Jesús utiliza este mismo lenguaje. Jesús les dice: ustedes son la luz del mundo. Tenemos ese lenguaje figurado. Jesús también utiliza una parábola: salió un sembrador a sembrar semilla, y utiliza ese lenguaje figurado. El reino de Dios, dice Jesús también, se parece como a un comerciante de perlas finas y utiliza ese lenguaje figurado. El día de hoy utiliza la palabra la levadura. La levadura en este lenguaje figurado. El pasaje nos dice: Jesús advierte a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. La levadura, ¿qué hace? Fermenta la masa. La levadura que hace crecer esa masa cuando se ha fermentado. Y también en el Evangelio de San Mateo utiliza esta imagen. Una mujer mezcló 3 medidas de harina con levadura y la masa se fermentó, hablando Jesús acerca del reino de los cielos. Por lo tanto, la levadura en el Evangelio de San Mateo nos hace ver que es algo bueno. Lo relaciona con el reino de Dios, que lo hace crecer. El Evangelio del día de hoy, Jesús hace una advertencia en relación a la levadura de los fariseos y de la de Herodes, y les dice: cuídense de esa levadura. Jesús advierte a sus discípulos. ¿Y qué era lo que hacían los fariseos? Los fariseos, muchas de las cosas las enseñaban por tradición. Muchas purificaciones ellos realizaban. Cumplían muchas leyes, cumplían muchas normas, pero solamente era por tradición. Pero ellos amparaban esas leyes, esas purificaciones con la palabra de Dios. Dios nos dice que purifiquemos las ollas para no estar impuros. Dios nos dice que hay alimentos impuros y nosotros no los debemos de comer para no estar en esa impureza. Por lo tanto, esto hacían los fariseos por tradición. ¿Y qué les dice Jesús?
Jesús les dice, cuídense de esa levadura. Lo importante no es solamente lo externo, sino lo importante es lo que yo les he tratado de enseñar. Lo importante es lo que viene del corazón. Lo importante va a ser la misericordia. Lo importante va a ser el amor. Esa es la levadura de Dios y esa es la levadura que nosotros debemos de hacer crecer. No la levadura de los fariseos, amparándose ellos en la ley, amparándose ellos en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que les dice Jesús a sus discípulos cuando ellos se preocupan de que no tienen pan, sino solamente uno? Ustedes no han entendido. Están con el Hijo de Dios, están con aquel que es misericordioso. Y Jesús se los vuelve a recordar. ¿Cuántos alimenté cuando multipliqué los panes? ¿Y cuántos canastos recogieron? Y ustedes se preocupan si tienen pan o no hay pan. Yo soy la misericordia. Y es lo que Jesús quiere mostrarles. Yo soy aquel que les muestra el amor. Yo soy aquel que les muestra la misericordia. Yo soy aquel que les muestra la bondad. Por lo tanto, Jesús les dice, y ustedes no lo acaban de entender. La preocupación no es si llevan pan o no llevan pan, porque están con aquel que es misericordioso y aquel que puede multiplicar el pan. Jesús les dice, hay que entender la verdadera levadura. Y la verdadera levadura es la levadura que Dios va a poner en el corazón de los discípulos. La verdadera levadura es el amor. La verdadera levadura es la misericordia. La verdadera levadura es lo que Dios deja como enseñanza en nuestros corazones. Que nosotros tratemos de comprender realmente el mensaje de Dios. Que no tratemos de darle una manipulación como lo hacían los fariseos. Y que nosotros, que esa levadura que Dios pone en nuestros corazones, que es su palabra, que es su enseñanza, que es su ejemplo, nosotros lo hagamos crecer, para que también nosotros podamos acercarnos a ese encuentro con Él y formar parte de su reino.